Buenas noches, mi nombre es José Alberto Parra Peña del curso Visual Basic básico y en este momento les voy a enseñar cómo conectar una base de datos diseñada en Access a un entorno de desarrollo Visual Basic. En este momento tenemos creada nuestra base de datos, ingresamos en ella. Yo la estoy llamando base de datos Visual. Esperamos a que cargue. En este momento solamente tenemos creada una tabla que es la tabla de estudiantes. Previamente ya le hemos ingresado dos registros que son los que aparecen en pantalla y a continuación vamos a ver la vista de diseño. Aquí aparece cada uno de los campos con el tipo de datos que tiene, la longitud del campo y el tipo de datos que tiene. En este momento vamos a ingresar a nuestro entorno de desarrollo Visual Basic y vamos a ingresar a la aplicación que ya hemos creado previamente, en la cual se muestra la interfaz gráfica. Vamos a ver aquí el login, el nombre de usuario y contraseña, el cual nos va a validar si el nombre de usuario y contraseña están bien, nos permite ingresar al sistema. En caso contrario, no podemos ingresar. En este momento vamos a probar la primera parte del programa, que es el login. Presionamos F5 para que nos permita ingresar en la primera parte del programa. Aquí ingresamos con el nombre de usuario. Entonces, el nombre de usuario está bien, pero la contraseña está mal. Entonces el programa nos hace ingresar nuevamente los datos. Cuando ingresamos el nombre de usuario y contraseña correctamente, aparece este siguiente cuadro de diálogo que dice que se ha conectado correctamente con la base de datos. Eso quiere decir que ya previamente se estableció una conexión entre Visual Basic y la base de datos, la cual vamos a explicar a continuación. A continuación muestro el código con el cual yo programé el login. Aquí están los intentos que se inicializa en 0. Está la variable usuario y la variable contraseña como cadena de caracteres. Una función llamada autenticación, que es la que está aquí abajo. Aquí está el nombre de usuario, nombre, contraseña. Acá me indica que si el usuario y la contraseña son correctas, me cierra el formulario y me envía al formulario siguiente, que es donde está la base de datos. En caso contrario, me dice que el nombre de usuario y la contraseña están incorrectos y la digite nuevamente. Aquí me va sumando un intento, me borra los datos de usuario y de contraseña y vuelve y me redirige al nombre de usuario, al campo de texto del nombre de usuario. En caso de que se presenten 3 intentos fallidos, el sistema me dirá que ha excedido el máximo de intentos y se cerrará el sistema. Se cierra el programa y tendría que volverse a reiniciar nuevamente. Esta es una función para borrar los datos que están en pantalla y me enviaría el cursor al campo donde se encuentra el nombre de usuario. Esta función me indica que en el campo contraseña solamente debo digitar enter para que me envíe a la función autenticación. El siguiente paso es crear la interfaz gráfica, la cual nos permitirá ingresar los registros o los datos a la base de datos. Para eso tenemos el campo cédula, campo nombres, apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y factor RH. Además contamos con botones como consultar, agregar registros, limpiar campos, actualizar, borrar y salir, además del Data Grid View que nos va a permitir visualizar
los datos contenidos en la base de datos de Access. En este momento vamos a asociar el programa que estamos diseñando con un acceso a datos. Para esto vamos a ir a menú datos, seleccionamos la opción origen de datos, seleccionamos base de datos, conjunto de datos, seleccionamos nueva conexión, buscamos en examinar la base de datos donde se encuentra. Entonces seleccionamos el archivo de base de datos de Access con doble clic. Aquí nos está mostrando el origen de datos. Aquí está la ruta donde se encuentra la base de datos y aquí nos da la opción de proteger la base de datos con contraseña. En caso de que no queramos, la dejamos sin contraseña. Pulsamos aceptar y aquí desplegamos la cadena de conexión, que es la ruta que está en la variable conexión cuando se conecta a la base de datos. Entonces, como ya la tengo creada, le voy a dar cancelar. En este momento vamos a realizar la codificación del programa y para ello vamos a comenzar declarando las siguientes variables. Como primera medida vamos a instanciar una variable pública de tipo OLEDB connection que vamos a llamar conexión, la cual contiene la cadena de conexión, que nos permite conectarnos con la base de datos de Access. Toda esta es la cadena de conexión. A continuación vamos a instanciar una variable de la clase OLEDB command, la cual permite ejecutar instrucciones SQL desde el origen de datos. La siguiente es una variable tipo OLEDB data reader que nos va a permitir leer los registros de la base de datos y mostrarlos en el data grid view que ya ingresamos anteriormente en la interfaz de usuario. Y también vamos a crear una variable de tipo string o de cadena de texto llamada SQL, en la cual se van a ingresar las sentencias con las que se consultará la base de datos. El segundo paso es crear la función pública llamada conectar. En esta función vamos a crear una excepción la cual nos permite ingresar a la base de datos llamándola a la función conexión que creamos anteriormente. En caso de que la conexión sea exitosa, saldrá un mensaje que dice conectando con la base de datos. En caso contrario, saldrá un mensaje de error que dirá que error conectando con la base de datos. El siguiente paso es crear la función pública llamada grabar, la cual nos permitirá guardar en la base de datos de Access los datos que hemos ingresado mediante la interfaz gráfica de Visual Basic. Para este caso vamos a definir unas variables de tipo dataset, tipo datatable, de tipo string, la cual nos va a permitir ejecutar la consulta, y el adaptador de tipo OLEDB Data Adapter, que tiene como parámetros la cadena SQL y la conexión. En caso de que vayamos a ingresar un registro, se llena la tabla. Aquí se puede visualizar. Este código nos permite llenar en la tabla los registros que tenemos en los campos de acuerdo a la cadena de conexión. Esto quiere decir que lo que tengamos en los campos ingresados es lo que nos va a ingresar en la tabla. La siguiente función se llama consultar, que es la que nos permite consultar en la base de datos, como su nombre lo indica, si existe un registro ingresado en la tabla de Access.
Para este caso vamos a ingresar un registro, un número de cédula y ejecutamos la consulta. Si el código está en la base de datos, nos muestra los datos mediante un cuadro de mensaje. En caso de que no exista, nos va a decir que no hay registros para mostrar. A continuación, iniciamos la cadena de conexión, inicializamos la variable command type, que es en la que vamos a ejecutar la consulta, y aquí ejecutamos la consulta de esta manera. Aquí vamos a abrir una excepción que nos permita leer la tabla. Y aquí me muestra, en caso de que no haya nada, no hayan datos en la tabla, me muestra el mensaje que dice que no hay registros para mostrar. Cierra el data reader y muestra un mensaje de excepción. A continuación aparecen las funciones que se van a cargar cuando se inicia el formulario, se inicializa el formulario. La función conectar, que nos permite conectarnos con la base de datos o abrir la conexión, y la función grabar. Esta se hace por seguridad para mantener la tabla actualizada. Esta es la función consultar, que es la que vamos a ingresar en este botón, en el botón consultar. Aquí nos aparece. Nos va a mostrar en pantalla los datos que tengamos en base al número de cédula, si se encuentra en la base de datos. En caso de que no se encuentre, me arrojará un mensaje de excepción que me dirá que no se encuentran datos para mostrar. El siguiente botón, que es el botón agregar registros, tenemos todo el código que nos permite ingresar los datos que tengamos en los cuadros de texto en la base de datos. Aquí definimos los tipos de datos como cadenas de texto de acuerdo con el nombre de la tabla. Yo lo creé así para no crear confusiones. Las variables, en este caso, la variable cédula me permite guardar en la base de datos lo que tenga en el cuadro de texto que se llama cédula, y así sucesivamente. Esta es la variable y este es el valor que hay en el cuadro de texto. Aquí se ejecuta el cmd command type, que me permite llamar la instrucción SQL, que es esta, y de igual manera me permite abrir la cadena de conexión para poder ingresar los datos en la base de datos. Esta es la instrucción SQL, en la cual vamos a ingresar en la tabla de estudiantes cédula, nombres, apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y factor RH. Los valores son los que están en el campo, la variable cédula, variable nombres, variable apellidos, variable dirección, variable teléfono, fecha de nacimiento y variable RH. Esta función también tiene un control de excepciones, el cual me dice que si no ejecuta la consulta, me ingrese un mensaje. Después de ejecutar el mensaje, bien sea porque haya guardado o porque no, graba el registro en la tabla y me aparece un mensaje de texto que dice que el registro ha sido agregado correctamente. Borra los campos mediante esta función limpiar campos para poder ingresar nuevamente otro dato. Esta es la función eliminar. En la función eliminar vamos a hacer prácticamente lo contrario que hicimos en la función agregar. Esta función agregar. Aquí vamos a ejecutar una consulta con el número de cédula y aquí me va a mostrar las variables, todas las variables, y aquí vamos a abrir la cadena de conexión
la sentencia SQL en la que dice que vamos a borrar los datos de la tabla de estudiantes donde el número de cédula sea lo que esté en el cuadro de texto de la cédula. Aquí también hemos creado un control de excepciones. En caso de que el registro no se encuentre, me va a botar un mensaje de error, me va a arrojar un mensaje de error. Después de eso, me va a grabar en la tabla los cambios realizados y va a decir mediante un cuadro de texto, un cuadro de mensaje, que el registro ha sido borrado correctamente. Limpia los campos para volver a ejecutar una nueva consulta o ingresar nuevos datos. Esta es la función actualizar, la cual me permite modificar los datos que hayan sido creados anteriormente en la tabla. Aquí vamos a definir las variables nuevamente como tipo cadena de caracteres. Estas variables tienen el mismo nombre de los campos de la tabla. Aquí estamos asignando valores a las variables. En este caso, la variable cédula tiene los datos que están en el campo txt cédula.text y así sucesivamente. Aquí estamos invocando la consulta. Estamos abriendo la conexión y ejecutamos la instrucción SQL que dice que actualicemos la tabla de estudiantes y que la ajustemos a lo que esté en las variables que están en ese momento en uso, que son todas estas: nombres, apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y RH, en donde la cédula sea la que esté ingresada en el campo de cédula. Saca un mensaje mediante un cuadro de mensaje de la sentencia SQL esta función que se llama limpiar campos me borra todos los datos que tenga en los cuadros de texto en la interfaz gráfica y me posiciona el cursor en el cuadro de texto de cédula. Después vemos aquí el código que hay en el botón salir, el cual tiene la rutina para cerrar la conexión de la base de datos y para cerrar el formulario. En este momento vamos a ver el programa en funcionamiento. Ingresamos el nombre de usuario y la contraseña. En este momento nos está conectando con la base de datos de Access. Como primera medida vamos a ejecutar una consulta. Mediante este cuadro de mensaje me van a aparecer los datos de ese estudiante. Vamos a ver un caso en el que no se encuentre el número de cédula en la base de datos. Vamos a ejecutar consultar. Nos dice que no hay registros para mostrar. Podemos limpiar los campos, limpiar, y vamos a ingresar un usuario. Nombres. Fecha. O de igual manera la podemos hacer mediante ese control que es el DateTime Picker. Pero entonces ya como la ingresamos también es válido. Y el tipo de sangre o el RH. Cuando tenemos todos los datos ingresados, se activa el botón agregar registro. Entonces lo presionamos y nos va a decir que el registro está agregado correctamente. En la tabla de Access solamente está ingresado un solo registro, pero entonces presionamos F5 para actualizar y nos va a aparecer el registro que ingresamos anteriormente. Vamos a ingresar otro registro.
fecha de nacimiento la podemos ingresar así o con el Date Time Picker, pero es mucho más fácil ingresarla aquí. Aquí aparece los datos de la fecha, 25 de julio de 1983, el factor RH, que es A positivo, y agregamos el registro. Ahora vamos a borrar un registro. Vamos a borrar el mío. Bueno, vamos a ingresarla a propósito más la cédula para que nos bote el mensaje que el registro no existe. Nuevamente, coloco mi número de cédula. Puedo consultarlo aquí. Y de igual manera lo puedo eliminar solamente con ingresar el número de cédula. El botón borrar. Aquí podemos ver que se ha eliminado el registro correctamente. Acá podemos mirar y también se ha eliminado el registro correctamente de la base de datos de Access. Vamos a actualizar un registro. En el caso de esta cédula 80-057. Vamos a cambiarle el nombre por Juan Diego Peña. Dirección calle 125, número 6934. Teléfono la fecha de nacimiento la podemos cambiar. Más fácil así. 25 de julio de 1983. Y el factor RH a negativo. Acá podemos actualizarlo en base a este número de cédula. Y aquí nos va a mostrar en este cuadro de mensaje la sentencia SQL para prever posibles fallos. Y el registro se actualizó correctamente. Se borran todos los campos de texto y queda el espacio libre para ingresar otro. Entonces aquí podemos ver que ya nos cambió los datos de la tabla.